un hombre que está referenciado en el movimiento Octubres. Estamos hablando de Gastón Arizpe. Gastón, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy amable, gracias por llamar, ¿eh? No, por favor. A ver, teníamos algunas dudas que tenían que ver con, bueno, este encuentro que había tenido en principio de Pedro para ver qué era lo que, a la espera de lo que sería la convocatoria de las PASO, pero bueno, en el día de ayer, vamos a ser honestos, te había llamado para poder saber qué era lo que pasaba con los diputados Parlasur, si se incorporan o no se incorporan precisamente en esta elección que vamos a tener en octubre, PASO previas, ¿no? Mira, lo que nos dijo oportunamente los jueces electorales Corcuera y Daravía de que iba a haber boleta Parlasur, por lo menos en la convocatoria por parte de ellos, que son quienes arrancan el cronograma electoral, se dio. De hecho, se empezó con el cronograma, la convocatoria de la justicia electoral y posteriormente la Dirección Nacional Electoral, que repite el cronograma, y por lo menos lo que corresponde al Ministerio de Interior, también fue incluido. Lo único que falta es el decreto presidencial, donde la boleta nacional del Parlasur y las boletas provinciales estén convocadas. Así que, o sea, al 14 o 24, no recuerdo bien, de mayo, que va a ser la última convocatoria la que hace el Poder Ejecutivo, uno supone va a estar la boleta del Parlasur, así que en principio está habiendo elecciones. Y Gastón, ¿cómo estaría funcionando hoy por hoy el Parlasur? Digo, frente a los cambios que se están dando también en la región, concretamente con Lula presidente, con esta movida que también hubo en Chile, con lo que está pasando en Bolivia. ¿Cómo visualizás el futuro del Parlasur? Mira, el Parlasur está activo, siempre lo estuvo, tiene 9 convocatorias al año, una por mes, salvo el periodo de verano. Y tiene funcionamiento en comisiones. Al otro día de las sesiones, que son los lunes, los martes hay lunes a la noche, lunes a la tarde, lunes a la mañana temprano de madrugada, o martes hay reuniones de comisiones. Y también durante el año, durante los meses, el periodo en que entre sesiones hay funcionamiento virtual de las comisiones o de grupos de trabajo. Por ejemplo, yo soy el presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre y tenemos este mes tuvimos 2 reuniones virtuales y se van preparando los trabajos, así que hay una iniciativa o actividad importante que por ahí no se conoce tanto, pero que, como en general no se conocen las actividades de los ministerios y distintos organismos públicos, pero sí hay un funcionamiento regular. En este momento se están preparando debates que hay en torno del acuerdo con Europa-Mercosur, o sea, Comunidad Económica Europea y Mercosur, y entonces hay en marcha un debate en Eurolat, en el Parlamento Europeo, sí que están habiendo reuniones de trabajo, y esta semana estuvimos, por ejemplo, con Cecilia Todesca y un equipo trabajando, entendiendo la negociación y analizando lo que se negocia entre países. Hay siempre actividades. Te corro un poquito de la cuestión, digamos, de gestión de Parlasur para, llegar al terreno político. ¿Cómo observa, qué es lo que estás observando con esta corrida del dólar? Bueno, está claro que es una agresión al programa económico del gobierno y la estabilidad institucional por parte de grupos especuladores. Poco tarde, pero al fin. Ayer hubo allanamientos en cuevas de grupos que se suponen especuladores. Habrá que ver cómo actúa posteriormente la justicia, pero objetivamente
el ataque especulativo tiene que ver con la devaluación, busca devaluar el peso y ampliar primero la brecha cambiaria, pero para después forzar al dólar real, al dólar oficial, pero también se busca, bueno, debilitar el salario, condicionar la capacidad de compra del pueblo y bueno, tener ganancias por parte de los sectores financieros. Hay algo que ayer fue sobre todo muy llamativo, que es el aumento del valor de la LIC, ya no del dólar de los empresarios, no solamente del blue, y entonces ahí hay una clara intervención con algo más que 2 o 3 millones de dólares, que es el movimiento especulativo, el movimiento diario del blue, sino que en principio sería demostrable que hay un ataque especulativo. Lo dijo el ministro de Obras Públicas ayer, que también llamaba a la unidad del gobierno para poder enfrentar este momento duro, ¿no? Sí, estamos hablando concretamente de Catopodis, que bueno, pide que una reunión que se dé entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, como para poder ver si hay alguna resolución al respecto, y además me imagino yo que debería conversarse de nuevo este acuerdo que se ha tenido con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es casi ya una obviedad. En los últimos meses se patentiza, el Fondo Monetario es duro con las metas, va el ministro de Economía, acuerda algunas cosas y vuelve y le comunican otras, con los papers que se emiten posteriormente, y donde fijan metas inalcanzables para el gobierno, fundamentalmente las que tienen que ver con el gasto público. Y bueno, eso estaba claro para mí desde el comienzo. Había 2 estrategias: o cuestionar el origen de esta deuda, sobre todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, luego de la negociación con los sectores privados, que se hizo y fue exitosa, con una reducción importante de la deuda tomada durante el gobierno de Macri con los sectores privados. Posteriormente, con el Fondo Monetario Internacional, fue muy clara la opción: o se negociaba bien y en unidad, o se cuestionaba el origen de la deuda, que fue ilegal porque no se pasó por el Congreso, porque fue puro movimiento especulativo, no se hizo ninguna obra de infraestructura y se la llevaron los amigos del gobierno anterior, del gobierno de Macri. Así que, bueno, no se hizo eso, se optó por negociar, fue un acuerdo, después hubo discusiones sobre los resultados de la negociación, pero bueno, nada bueno puede salir de una negociación en estas condiciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mañana va a ser un día, algunos dicen clave, seguramente va a ser un día de muchas expectativas, porque bueno, va a hablar nuevamente Cristina Fernández de Kirchner, la primera vez luego de del anuncio que hizo Alberto Fernández de no presentarse en una probable reelección. ¿Vos también tenés las mismas expectativas de lo que vaya a decir mañana Cristina Fernández de Kirchner? Mira, entiendo que es una conferencia sobre economía. Uh-huh. Seguramente se deslizan definiciones políticas. Hoy para mí lo único que se necesita son definiciones políticas que den estabilidad y unidad política. El peronismo, con su dispersión y sus debates internos, deja muchos flancos y se condiciona el futuro. Necesitamos una candidatura presidencial o varias candidaturas presidenciales ya que empiecen a debatir un programa, que cada una de ellas además empiecen a hablar del futuro frente a un presente duro de un gobierno que
que tuvo que enfrentar la pandemia, la guerra y el pago con el Fondo Monetario Internacional, terminó siendo muy de transición y bastante cuestionado. Pero bueno, algunos objetivos alcanzó, o está alcanzando. Así que lo que hoy necesitamos es que Cristina, que es una de las grandes líderes del peronismo, pare la pelota con el pecho y dé un pase al pie, ¿no? A ver, con esto querés decir que no considerás que vaya a plantearse como una posibilidad de que sea ella misma la candidata. La idea de parar con el pecho esta pelota y dar un buen pase significaría elegir a una nueva fórmula. Bueno, claro, eso es lo que hasta ahora ha dicho ella. Ella dijo que iba a ser candidata. Sí. Y entonces no tengo más opinión que eso. Si ella fuera candidata, un gran aporte a la Argentina, puede ser candidata a presidenta, puede ser candidata a senadora, como también se especula, pero ya ahí es pura especulación mía y tuya, en todo caso. Si fuera así, bueno, ¿quién va a decir que Cristina no puede presentarse? En todo caso, habrá que pelear contra la supuesta proscripción o contra la proscripción que intentan los jueces y fiscales de la justicia hegemónica. Pero bueno, eso también es un buen desafío. Yo creo que si ella está cursando una proscripción y se presenta y no la dejan presentarse, es un buen desafío para el sistema institucional de Argentina. La movilización popular tiene que romper la proscripción, pero romper la proscripción es con ella presentándose. Si no, es inverificable. Y así que, bueno, es un buen desafío que ella se presente y romper la proscripción. Si no, que haya otros candidatas, que tenemos en cantidad y que pueden cumplir también un buen papel, sobre todo en el marco de una unidad política que el peronismo tiene que tener para tener una renovación y transformación frente a un futuro duro de un país que tiene que afrontar entre 15 y 25 mil millones de dólares anuales de pago de deuda y a la vez resolver la bola de las LELIC y resolver bueno, todo lo que los problemas sociales que tiene nuestro país, ¿no? Así que hay otros candidatos que son también muy pesados y que pueden darle perspectivas, pero tengo que hacer ahora. Ahora, Gastón, convengamos que todos los candidatos que están sonando son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Pienso en Agustín Rossi, hasta el propio de Pedro, pienso incluso en Scioli como embajador en Brasil, Victoria Tolosa Paz, digo, me parece que en ese sentido es el gobierno o Alberto Fernández el que por lo menos estaría viendo que hay un 3-1, digo, Scioli, Rossi, Tolosa Paz versus el cristinismo que sería Agustín Rossi. Lo pones lo sería de Pedro. ¿Lo pones a Massa en un esquema parecido, digo? Sí, alguna salvedad con lo que decís. Decime. Funcionario es, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidenta. Daniel Scioli es embajador, bueno, se puede decir que no es del Poder Ejecutivo en términos de ser un ministeriable, no es un ministerio, pasó por el Ministerio de Producción. Y después la falta de unidad política hizo que muchos de los que hoy mencionás como funcionarios no hayan tenido un funcionamiento en el marco de gabinete como se requería. Con lo cual... Vos decís que eran funcionarios que no funcionaban. ¿Cómo? Vos decís que son funcionarios que no funcionan. Claro, funcionarios que no funcionaron en este gobierno, tanto sea de Alberto como de Cristina, pero bueno, se puede decir que hay que barajar y dar de nuevo. Que hayan sido funcionarios no es para mí determinante. Lo que es determinante es que empiecen a hablar de proyecto político, de futuro del país. Hay que
tener una visión geopolítica, yo vengo diciendo que tener una visión geopolítica nueva en la Argentina. A veces hace el gobierno actual y sus funcionarios política como si estuviéramos viviendo la etapa de la unipolaridad. No estamos viendo el mundo que se avecina, y sobre todo la crisis en el núcleo hegemónico que se dividió el mundo durante estos años. Así que, bueno, hay que empezar otra vez, pero sí veo a cualquiera de ellos de candidatos. Yo particularmente creo que Daniel Scioli puede unir al peronismo, y Cristina también lo pueden hacer, ¿no? Son los dos que mejores condiciones están, sobre todo porque además tienen una referencia externa construida a lo largo del tiempo. Hay otros que hay que construirlos, instalarlos, y queda poco. Por eso que este debate debería haber empezado antes. Gastón, te queremos agradecer muchísimo. Sabemos que te tenés que ir a trabajar, ya casi van a ser menos cuarto. Así que, bueno, agradecido por esta comunicación, y seguramente seguiremos charlando con el paso del tiempo. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, y a pensar la Argentina que viene, que se necesita salir de la dependencia y romper con el neocolonialismo. Un abrazo grande. Abrazo. Lo escuché.